Hermanos, quiero invitaros a abrir hoy la Biblia en Juan capítulo 11. Evangelio de Juan capítulo 11, vamos a estar leyendo los versículos a partir del versículo 1 hasta el 44. Dice así la palabra del Señor. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro para llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los discípulos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro,
ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Hasta aquí la palabra del Señor. Oramos y pedimos su bendición. Señor Jesús, queremos pedirte que el mismo milagro que hiciste aquel día en Betania lo hagas en esta mañana. Y que en tu misericordia, tu palabra poderosa, tu palabra que engendra vida, tu palabra que aplica la verdad gloriosa de tu salvación a la vida de los hombres pueda sonar en esta mañana por el Espíritu, trayendo vida donde hay muerte. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, me gustaría comenzar este sermón con una pregunta o un par de ellas bien directas. La primera de ellas, ¿podemos confiar en el amor del Señor cuando Él nos priva de aquello que más amamos? No respondas a la ligera, sencillamente piénsalo. ¿Podemos confiar en el amor de Cristo cuando lo que tenemos delante de nosotros es silencio, demora, dolor? Esa es la pregunta que quiero responder en gran parte en el sermón de hoy. Quiero que la tengas ahí en la mente y con ella entramos al texto y vamos meditando. En este sermón estaremos considerando la sexta señal del Evangelio de Juan, la más extraordinaria de todas. Al resucitar a Lázaro de entre los muertos, Jesús nos enseña evidentemente que, en palabras textuales, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, a partir de esta señal, Jesús nos va a enseñar que Él tiene el poder para hacer retroceder todos los efectos del pecado en nuestras vidas y en toda la creación. Él tiene la capacidad de vencer todo el mal que el mal ha traído a este mundo, especialmente el último y gran enemigo, la mismísima muerte. Él puede revertir todo eso. Pero esta lección se encuentra en el contexto de un drama familiar, un drama de tal vez una de las familias que Jesús más amaba. Lázaro, Marta y María, tres hermanos muy amigos del Señor. Es interesante notar en el texto como una y otra vez se nos habla del amor que Jesús tenía por ellos, y el drama también aparece a partir de la pregunta de las dos hermanas cuando por primera vez se encuentran a Jesús y le dicen, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y lo mismo dice la multitud que está a su alrededor. 3 veces en el texto vemos el drama de lo que está aconteciendo en este lugar. Por lo tanto, este poder de la resurrección aparece a partir del sufrimiento de aquellos que Jesús más ama, del trato de Jesús con aquellas personas, con el sufrimiento de aquellas personas que el Señor más ama. Así que vamos a entrar versículo a versículo y meditar cómo el poder de la resurrección viene a nuestro encuentro en la realidad de nuestro sufrimiento. Amén. Espero que tengáis deseos de entrar. Para mí, sinceramente, es una de las narrativas más bellas de toda la Escritura. Así que estoy emocionado de que juntos podamos meditar en el texto que tenemos delante de nosotros. Hermanos, versículo 1 al 3, ojos puestos en la Biblia. La narrativa comienza con la enfermedad de Lázaro. Versículo 1 lo dice de manera clara, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Era una enfermedad grave. Sus hermanas evidentemente temían por su vida, tanto era así que enviaron llamar a Jesús, pues creían sinceramente que Él lo podía sanar. Ellas sabían que Jesús amaba a Lázaro, por eso le dicen el que amas. El que amas está enfermo, el que amas está enfermo. Y creían firmemente en el poder de Jesús para sanarle. Si hubieses estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Por eso mismo ellas enviaron a Él, clamaron a Él. Ahora yo quiero deciros algo, amigos y hermanos que estáis en este lugar, la enfermedad llega. Llega. Es cuestión de tiempo. La enfermedad llega, el sufrimiento agudo en la vida humana llega. Es solo cuestión de tiempo para que el sufrimiento agudo golpee a nuestra puerta. Y es bueno que tengamos esta comunión con Jesucristo, que nos empuja a acudir confiados a Él cuando llega ese día.
Salomón dijo, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Proverbios capítulo 18, versículo 10. Hermanos, qué bueno es encontrar en el amor de Cristo, en el poder de Cristo, esta torre fuerte a la cual podemos acudir cuando el día de la calamidad golpea a nuestra puerta. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús ante el clamor de estas hermanas de cara a la enfermedad terminal grave de Lázaro? Versículos 5 y 6, y aquí tengo que hacer algunas aclaraciones de interpretación para que podamos entender el peso de lo que está ocurriendo. Os voy a dar una traducción textual de lo que dice la conexión entre versículos 5 y 6 de la narrativa. Dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y ahora, por eso, el pues de la Reina Valera, o un en el griego, es literalmente por eso, por lo tanto, y va adelante. Por eso, cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar que estaba. Poco más tengo que decir, ¿no es verdad? ¿Por qué las traducciones, como la Reina Valera y tantas otras, han cambiado el o un por otras versiones un poquito más aliviadas de la situación? Hay algunos que dicen, aunque las amaba, otros dicen, sin embargo, pero os quiero asegurar, hermanos, y de verdad, no hay justificativa escriturística para hacer ese cambio. Lo que las traducciones querían evitar es la evidente tensión de lo que nos propone el texto. El texto es claro. El texto nos está diciendo que la razón por la cual Jesús esperó 2 días más es porque los amaba. La razón por la cual Jesús les mantuvo en silencio, en dolor, y por la que permitió la muerte de Lázaro era el profundo amor que tenía por ellos. Y nos cuesta entenderlo, ¿no es verdad? Qué difícil es entender eso. Quiero decir, cuando nosotros recibimos la noticia de que alguien a quien amamos mucho está enfermo de gravedad, corremos para ir al hospital. Corremos para estar con esa persona. Enseguida vamos allí, tanto más si tenemos algo que podemos hacer para aliviar su dolor. No tardamos en ir a su encuentro. Está muriendo, tengo que ir. Y el texto nos dice que Jesús los amaba mucho, lo dice el versículo 3, lo dice el versículo 5, no hay dudas del amor profundo que Jesús les tenía. Pero la paradoja es esta, es que fue debido a ese amor que Él se tardó, que Él no fue al encuentro de ellos. Hermanos, ¿no es este uno de los mayores misterios del amor divino? De que muchas veces el amor de Jesucristo se expresa precisamente en la demora, en el silencio y en el dolor. Hermanos, lo cierto es que muchas veces el amor del Señor permite la muerte de aquellas cosas que más amamos. Lo repito, muchas veces el amor del Señor permite la muerte de aquellas cosas que más amamos. No es fácil entenderlo, no lo fue para las hermanas de Lázaro, por eso la pregunta repetida, Señor, si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto. Ellas no entendían esa categoría de amor. Para ellas había una gran contradicción entre el amor de Jesús y su demora, entre el hecho de que su hermano muriese y que Jesús verdaderamente se importase por ellas. ¿Cómo entender, repito, la categoría de este amor? Quiero decir, es fácil sabernos amados cuando el Padre nos favorece, ¿no es verdad? Cuando Jesucristo dispone una senda apacible para que andemos por ella. Es fácil sentirnos amados cuando Él sana la enfermedad, cuando Él abre la puerta del trabajo, cuando restaura el matrimonio, cuando permite que nuestros planes salgan adelante. En ese ambiente es fácil experimentar y abrazar el amor de Cristo. Pero ¿cómo entender su amor en el silencio? ¿Cómo entender su amor en la demora? ¿Cómo entender su amor en la pérdida y en el dolor? Esa es una cuestión que nos aflige. Y bendito sea el nombre del Señor, las palabras de Jesucristo en el versículo 4 vienen a nuestro encuentro, sino para darnos la respuesta, ciertamente para darnos la razón. Entender de dónde proviene y cómo se explica esta categoría del amor divino. Versículo 4, mirad lo que Jesús les dice. Oyéndolo Jesús,
dijo, toma nota, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Qué interesante, Lázaro murió, pero Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte. En otras palabras, Jesús está diciendo que el propósito último no era la muerte de Lázaro, sino que Dios manifestase su gloria en él. Y de manera aún más específica, que el Hijo de Dios fuese glorificado en ella. Por lo tanto, en la muerte de Lázaro, Dios mostraría con mayor claridad la gloria de Jesucristo y de todo lo que el Padre nos ha otorgado en él. Y lo que Jesús está diciendo es, este es mi modo de amar. Mi modo de amar no es privarte del sufrimiento. Mi modo de amarte es utilizar cada partícula de sufrimiento en mi vida para mostrarte una dimensión mayor de mi gloria. Eso es lo que Él nos está diciendo. Y esa es la razón por la que el apóstol Pablo puede decir, inspirado por el Espíritu Santo, que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados según su propósito. No porque todas vayan a ser apacibles, sino porque aún aquellas que son más difíciles en último análisis nos llevarán a una consideración mayor de la gloria y de la hermosura de Cristo. Por lo tanto, hermanos, atendamos al buen consejo de William Cooper cuando dijo lo siguiente, no juzguéis al Señor con vuestros débiles sentidos, sino confiad en su gracia. Detrás de una providencia de ceño fruncido, Él esconde un rostro sonriente. Hermanos, tengamos cuidado de juzgar al Señor con la debilidad de nuestros sentidos, con la limitación de nuestra visión. Recordemos que a través de cada demora, de cada espera, de cada pérdida, Él nos enseña que en Él hay vida y resurrección. Él nos enseña su gloria. Sabéis, Lázaro volvería a morir. Él no resucitó con un cuerpo de gloria. Pero ¿os podéis imaginar su vida después de esa experiencia, hermano? ¿Qué podría temer un hombre que se levantó de la muerte por el poder de Cristo? Él había conocido lo más precioso que un hombre puede conocer, que es la gloria de aquel que vino a salvar, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, ¿cómo te ama Dios? ¿Cómo te ama el Señor? No te ama privándote del sufrimiento, pero te ama utilizando toda forma de sufrimiento en tu vida para manifestar en ti la gloria de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, hermanos, Jesús supo que Lázaro estaba enfermo y porque les amaba, permaneció 2 días más en el lugar en el que estaba. De modo que Jesús permitió la muerte de Lázaro. Evidentemente, él podía haber ido a su encuentro y no lo hizo. Y las 2 hermanas estaban perplejas ante la situación. Ellas no entendían lo que estaba pasando, no podían hacer nada al respecto. Pero algo bello del texto es darnos cuenta de que Jesús no perdió el control de la situación en ningún momento, ni sucumbió al temor. Ellas no sabían lo que Él estaba haciendo, los discípulos no sabían lo que Él estaba haciendo, pero Jesús sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos que deberían ir a Judea, pasados 2 días de espera, versículo 8, ellos se llenaron de temor. Ellos le dijeron, Señor, hace apenas unos momentos querían apedrearte en aquel lugar y tú quieres volver a ir allí. Ellos estaban con miedo, ellos no entendían lo que el Señor iba a hacer. Las hermanas veían a su hermano muerto. Los discípulos estaban llenos de temor, sin entender lo que ocurría. Y en medio a toda esa incertidumbre de cara a la demora, al silencio, al dolor, al peligro, Jesús dice lo siguiente, versículo 9. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle. En otras palabras, el Señor le está diciendo, si viajásemos de noche, tendríamos razones para temer. Podríamos tropezar o perdernos en el camino. No sabríamos a dónde ir, estaríamos en completa oscuridad. Y tal vez es así como os sentí. No tenéis ni idea de lo que está ocurriendo. Así se sentían Marta y María.
Así estaba Lázaro en lo profundo del sepulcro. Así os sentís vosotros. Pero yo ando de día. Pero yo sé lo que estoy haciendo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Él está diciendo, yo estoy en el control de la realidad. Yo gobierno sobre todas las cosas. Yo sé lo que le ha pasado a Lázaro, está muerto, voy a despertarle. Y a mí nadie me quita la vida antes de tiempo. La noche en el Evangelio de Juan representa la muerte del Hijo, el tiempo de la oscuridad, la cruz. Pero Jesús está diciendo, yo sé cuándo llega la noche, y hasta que no llegue la noche, a mí nadie me pone la mano encima. Es de día, 12 horas tiene el día, y de día haré lo que tengo que hacer, y nadie me lo impedirá. ¿Os habéis dado cuenta cuántas veces hasta aquí han intentado matar a Jesús, apedrear a Jesús, lanzar a Jesús de un peñasco y no lo han logrado? Porque la noche no había llegado, todavía era de día. Hermanos, en otras palabras, el Señor está diciendo, hey, no temáis, porque yo estoy en el control de todo lo que ocurre. Aún la muerte de Lázaro está bajo mi gobierno y providencia cristiano. Jesucristo gobierna la historia y Él gobierna cada circunstancia de la vida de sus hijos para manifestar en ellas su gloria, para mostrarles el poder de su resurrección. Jesús anda de día. Nosotros no controlamos, hermanos. Nosotros no entendemos. Muchas veces no sabemos lo que está ocurriendo, pero no le ocurre eso al Señor. El que anda de día tiene la luz y sabe a dónde va. Antiguo teólogo John Flavel decía lo siguiente, el más sabio Dios dirige todo providencialmente para su propia alabanza y la felicidad de su pueblo. Aunque todo el mundo esté ocupado moviendo velas y remando en una dirección contraria a los propósitos de Dios. Él finalmente siempre cumple lo que se ha determinado. ¿Quieres paz para tu alma en medio del sufrimiento? Recuerda que Cristo reina. Recuerda su providencia. Recuerda su gobierno sobre cada circunstancia de tu vida. Cada dolor que Él permite y ordena en ti viene de su mano para mostrarte finalmente el poder de la resurrección. En estos días para mí esta está siendo tal vez la verdad bíblica más consoladora, la providencia de Dios. El hecho de que Él gobierna y controla sobre cada circunstancia para mostrarme finalmente y en último análisis el poder de su resurrección, su gloria y su majestad. Pero pasados los 2 días, cuando Jesús sabía ya que Lázaro estaba muerto, avanza un día de camino, un día más de camino, otro de camino desde que le avisan, son 4 días total. Cuando Jesús estaba llegando a Betania, aún a las afueras de esa pequeña población a 4 kilómetros de Jerusalén, Marta vino corriendo a su encuentro y le dijo, versículos 21 y 22, Señor, le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Están de Marta, ¿no es verdad? No sé si conocéis a Marta, pero Marta era así. Jesús está llegando, ella sale corriendo a encontrarle antes de que llegue a la aldea. María se queda en casa, típico de María. Pero bueno, creo que ninguno de nosotros conoce mujeres que tengan este carácter, ¿no es cierto? No pueden ni esperar, van corriendo y le dan ese pequeño tirón de orejas. Señor, ¿dónde has estado? Ella estaba dolida con él, es evidente, estaba dolida con él. Pero rápidamente, siendo piadosa como era, controla sus sentimientos y le dice, Señor, de todos modos yo confío en ti, de todos modos. Lo que tú pidas acontecerá. Yo no creo que aquí está diciendo, yo creo que vas a resucitar a mi hermano Lázaro. No es eso. Cuando dicen, quitar la piedra del sepulcro, ella dice, no, Señor, que ya lleve. Ella no creía en eso, pero por lo menos le dice, Señor, aunque estoy dolida contigo, y yo confío en ti, yo reconozco quién eres, y yo me resigno a tu voluntad, esa es la idea. Yo me resigno a tu voluntad, aunque estoy muy dolida. Porque si tú hubieses estado aquí, Señor, ciertamente mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Por un lado sentimos dolor, resignación, no entendemos lo que el Señor está haciendo, por otro le seguimos diciendo, bueno, de todos modos confía en ti, confía en ti. Y en este punto de la narrativa, Jesús la mira y mira desde las palabras del Señor, le dice, tu hermano resucitará. ¡Wow! Y claro, Marta había hecho el catecismo.
Se sabía el credo. No tenía problemas teológicos. Su respuesta es ortodoxa, muy correcta. Le dice, yo sé que resucitará en el día postrero. En la resurrección, en el día postrero. Y era verdad, era correcto. Ella tenía un buen conocimiento doctrinal. Entendía la resurrección que vendrá en el último día y que en efecto vendrá. Pero le costaba mucho creer en el presente. Era como si todo ese concepto bíblico teológico adecuado, futuro, tal vez un poco difuso, no tuviese nada que ver con lo que ella estaba experimentando en ese momento. Ella tenía una fe conceptual, tal vez, en gran parte, como tú y yo. Una fe doctrinalmente correcta, tal vez futura, difusa, pero le costaba ver que el Señor quisiera hacer algo con lo que estaba viviendo en ese momento, con la muerte de su hermano ahí, ahora. Y Jesús le responde, versículos 25 al 26, los más importantes del texto. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. En otras palabras, es como si el Señor le estuviese diciendo a ella, Marta, 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 la resurrección y la vida no son solo realidades distantes, futuras, conceptuales, sino que se encuentran aquí y ahora, en mí, delante de ti. Yo soy, le dice el Señor, la resurrección y la vida. Y es en comunión conmigo que los muertos resucitan. Qué fuerte, ¿no es verdad, hermano? Qué potente es esta verdad. Era verdad que en un sentido pleno, todo esto, Marta y todos nosotros lo veremos en el último y gran día. Pero de alguna manera el Señor le quería dar en ese instante una previa. No sé cómo se llaman las pelis, cuando te dan un tráiler, ¿es la idea? ¿Sí? O sea, eso es lo que le quería dejar ver. Yo te voy a dar un anticipo del porvenir. Eso es lo que quiero hacer contigo. Te voy a dejar permitir de alguna manera ver lo que yo voy a hacer en el día final. Y esa es la razón por la que resucita a su hermano. Ahora, tal vez los que estáis aquí presentes podéis decir, bueno, evidentemente esta es una señal extraordinaria, pero yo nunca he visto a un muerto resucitar físicamente para asegurarme de lo que acontecerá en el día postrero, ¿no es cierto? Yo venía con las niñas en el coche pasando por el cementerio y adrede paré un poco el coche, así bajé la velocidad para mirar dentro del cementerio e imaginar ese último y gran día. Veía los nombres allí y decía, wow, van a tener que levantarse un día para rendir cuentas todavía, ¿no? Qué fuerte es pensar en ese último y gran día que ha de venir. Pero quiero deciros algo, hay un sentido en el cual la vida y la resurrección son experimentadas por el creyente desde el momento en el que cree. Jesucristo dice, el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Hermano, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, la Escritura nos dice que nosotros recibimos vida nueva, nuevo nacimiento, vida espiritual. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, mirad esto, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. De modo que el mismo poder que operó en Lázaro debe operar en el corazón de todo hombre para que tenga vida. La Escritura llama a esta vida espiritual, que consiste en conocer a Dios, que consiste en tener comunión con Dios. Es una vida mediante la cual pasamos a aborrecer el pecado, desear la santidad, crecer en amor. Como dijo un antiguo teólogo llamado Henry Scougal, es la vida de Dios en el alma del hombre. Es lo que Jesús en Juan capítulo 3 llama el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, el levantarse de entre los muertos. El creyente, el verdadero creyente ha tenido esa experiencia y sabe de lo que estoy hablando. Tal vez es lo que muchos en esta mañana necesitáis. Necesitáis que el Señor os dé vida en vuestros corazones, que Él dé vida en el alma. El texto continúa y ahora es María la que se encuentra con Jesús, versículos 28 al 37. Marta termina de hablar con el Señor y va corriendo a llamar a su hermana y le dice, el Señor te llama.
Es bello que Jesús anime a María a ir también a Él cuando ella no va, tal vez por timidez, respeto, dolor. El asunto es que María también va corriendo hacia Jesús, que se encontraba en el mismo lugar donde había hablado anteriormente con su hermana. Y al llegar a Jesús, versículo 32, le dice lo mismo que le dijo su hermana. Le dice, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ahora es tan bello notar cómo el Señor trata con cada uno de manera diferente. En el caso de Marta, Jesús ataja un problema teológico, esa idea conceptual que ella tenía, pero falta de conocimiento real en ese mismo momento. Pero en el caso de María, nos damos cuenta de que Jesús no responde. Jesús siente afectos profundos que golpean en su pecho. Eso es lo único que nos dice en el texto, versículos 33 y 34. Dice Jesús entonces al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, y ahora dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. Tanto es así que más adelante nos va a decir que Jesús mismo lloró. No dijo nada a María, sencillamente escuchó la pregunta y de repente sintió todos estos afectos muy, muy profundos en su alma. Ahora, es difícil entender en el texto qué es lo que Jesús verdaderamente sintió en ese momento. La palabrita aquí griega traducida por estremecer, se estremeció en espíritu. Esa palabra se estremeció en espíritu. Ella no implica tanto compasión, más bien en el griego significa indignación. El restante de veces que lo vemos en la Escritura se traduce por indignado, contrariado e inclusive una medida de enfado en su alma. Es difícil de entenderlo, pero parece que el Señor de alguna manera no estaba contento con lo que estaba viendo a su alrededor. Como si el Señor estuviese indignado con la realidad del pecado, de la muerte. Y aunque tuviese amor por sus amigos, tal vez en alguna medida también Él estuviese contrariado con la incredulidad que ellos estaban experimentando. No voy a ser dogmático aquí, hermano, lo reconozco, pero es posible que eso es lo que el Rey de la Gloria, que estaba a punto de resucitar a Lázaro, estaba sintiendo en su pecho. Cierta contrariedad al ver el pecado, la muerte, la maldad y la debilidad de aquellos que estaban a su lado. Había amor en su corazón, sin duda. La indignación nacía de su amor por ellos, absolutamente. Pero es cuando el Señor siente esa indignación de su alma que Él dice a viva voz, ¿dónde le pusisteis? ¿Lo veis? ¿Dónde le pusisteis? No voy a ser dogmático aquí, pero a mí me parece que eso en parte es lo que está ocurriendo. Llevan a Jesús hasta el sepulcro. Versículo 38, Jesús les dijo que quitasen la piedra que lo cubría, pero Marta le dice, Señor, a estas alturas han pasado ya cuatro días y hiede, Señor, hiede, huele mal. Huele mal. Entonces Jesús oró al Padre en voz alta, oró al Padre para que todos escuchasen que lo que Él estaba haciendo en ese momento era en conformidad y comunión a su Padre. Y ahora versículos 43 y 44 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Intentad meteros ahí. Intentad oír la voz del Señor cuando Él dice, Lázaro, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y ahora la imagen. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Hermanos, un antiguo predicador dijo que la razón por la cual Jesús llamó a Lázaro por su nombre es para que el restante de muertos que había no se levantasen junto con él. Vaya que llegase apresuradamente el último y gran día. Digo, no, solo Lázaro, solo Lázaro, levántate Lázaro. Hermanos, Jesucristo tiene el poder para revertir todos los efectos del pecado en nuestras vidas y en este mundo caído. Y entre ellos, el último y el más feroz de todos es la muerte misma. En términos bíblicos, hermanos, la muerte no es una realidad inevitable de nuestra condición física y humana, sino las consecuencias de un mal moral mucho mayor y más profundo que nos acompaña desde el principio.
Y Jesucristo tiene poder sobre ese mal moral cuya consecuencia es la muerte. Él tiene poder para perdonarnos delante de Dios y para vencer todos los efectos del pecado en nuestras vidas. Y de ahí que cuando Él alza la voz como Hijo eterno de Dios, que murió y resucitó entre los muertos, venciendo al pecado, Él también tenga pleno poder para levantar a los muertos. Por eso, 1 Corintios 15, versículo 55 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Jesucristo tiene poder para la resurrección porque antes Él ha venido a vencer al pecado. Y en ese sentido es muy interesante notar cuáles son los efectos de esta señal. Cuando Lázaro se levanta de entre los muertos, lo que ocurre con todos los que estaban en aquel lugar presentes. En primer lugar, el efecto de esa señal lo vemos en el versículo 45, cuando dice: muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. En otras palabras, muchos se convirtieron en aquel día, confiaron en que Jesucristo realmente tiene poder para levantarnos de entre los muertos. Pero, muy interesante, no leí el texto, pero luego lo podéis leer. Hubieron muchos en aquel momento, cuando Lázaro resucita, que van a Jerusalén para hablar con los principales sacerdotes y los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Y entonces en aquel momento el Sanedrín se reúne para saber qué iban a hacer con el Señor. Porque temían que semejantes señales atrayesen todo el pueblo a una revolución y que Roma se levantase contra Palestina y todo el pueblo fuese destruido. Por lo menos ellos decían que eso era lo que les preocupaba. En realidad, creo que lo que les preocupaba era que el maestro de Galilea les quitase el poder, el sillón y la gloria que tenían. Esa es la verdad. Pero argumentaban a partir de esa idea. O el maestro de Galilea va a levantar una revolución, Roma vendrá en contra de nosotros y esto va a ser un desastre. Y entonces, fijaos qué interesante, Caifás, que era el sumo sacerdote de la época, dice las siguientes palabras en el versículo 50. Caifás dice: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y mira lo que dice Juan interpretando las palabras de Caifás. Esto no lo dijo, versículo 51, dice: esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Qué interesante, hermano. Caifás proféticamente anunció que era necesario que Cristo muriese por todo el pueblo y que no todo el pueblo muriese. Y mira qué interesante, desde ese día el Sanedrín se propuso matar a Jesús. Sabéis, cuando Jesús resucita a Lázaro de entre los muertos, la sexta señal, esa resurrección, esa manifestación de poder desencadena todos los sucesos que van a llevar a Jesús a la muerte en la cruz. Todo ocurre a partir de ese momento. A partir de este momento, la sexta señal, todo avanza en dirección a la cruz. Y esto, hermanos, para mí también habla muchísimo, porque nos enseña que el precio de la resurrección de Lázaro es la muerte de Jesucristo. ¿No es verdad? Que para que Lázaro tuviese que vivir, nosotros, para que Lázaro tuviese que vivir, Cristo tuvo que morir. Eso es lo que para mí está claramente enseñado en el texto. Nosotros somos el fruto de su aflicción. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, querida iglesia, voy terminando con la pregunta que hice al principio. ¿Podemos confiar en el amor del Señor cuando Él permite que las cosas que más amamos mueran? ¿Podemos descansar y confiar en su amor en medio al silencio, en medio al dolor, en medio a la demora? Lo podemos hacer siempre y cuando reconozcamos y recordemos que cada muerte en nuestras vidas es utilizada por Él para darnos a conocer un poco más de su gloria, para darnos a conocer un poquito más, aún desde el presente, el poder de la resurrección.
Yo quiero animarte al salir de este lugar a echarle un vistacillo más al cementerio. Que no es broma, es la más cruda realidad. Lo cierto es que llega el día que todo lo que ahora mismo conoces y experimentas llegará a su fin, tu propia vida llegará a su fin. Llega un día donde la muerte aparecerá, golpeará en tu puerta, eres tú. Podéis llamarme mórbido, pero siempre que voy a un velatorio me gusta imaginarme en aquel lugar. Y no lo hago porque sea un existencialista o porque me guste, digamos así, el ser morboso. Sencillamente me gusta aprender a contar mis días y saber que esa es la realidad. Y a partir de esa realidad recordar la gloria y el poder de aquel que resucita a los muertos. El poder a partir de esa realidad mirar a Cristo y decir, Señor, qué gran esperanza nos has dado como iglesia. Saber que un día tú nos levantarás de la muerte. Amén. Así que, hermano, podemos soltar, podemos abrazar las pequeñas muertes que Él ordena en este peregrinar, sabiendo que al final Él mostrará la gloria de su resurrección. Vamos a orar, poner nuestras vidas delante de Él. Señor, ¿cómo necesitamos que tu Espíritu Santo nos dé fe? Necesitamos que tú nos des el creer. Vivimos atados, Señor, a la realidad del pecado en un mundo caído y nuestro corazón está tan enviciado, Señor, a esa realidad que nos cuesta ver tu poder. Que nos cuesta verte como el Dios que resucita a los muertos. Nos cuesta, Señor amado, creer y descansar en tu poder. Pero yo quiero pedirte que para tu iglesia en esta mañana, en el culto de hoy, que tú imprimas, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá. Y el que vive y cree en mí, Señor, no morirá eternamente. Señor, yo quiero rogarte, Padre, por cada uno de mis hermanos para que podamos crecer en la fe. Sabemos que vamos a salir de este lugar para experimentar tantas muertes, tanto silencio, tanto dolor. Sabemos que en el transcurso de nuestro peregrinar aún vienen días así. Pero cuando ellos lleguen, Señor, ayúdanos a ver a Lázaro levantándose de la tumba. Ayúdanos a recordar una vez más tus palabras cuando dijiste, desatadle, dejadle ir. Ayúdanos a recordarte, Jesús, en la cruz, pagando el precio de nuestro pecado para que nosotros podamos vivir. Y que esa vida de resurrección, que es real, que es profunda, en la vida de cada uno de los creyentes, de tus hijos, también pueda ser experimentada por tantos que han entrado a este lugar y que necesitan, Señor, conocerla. Señor Jesús, gracias porque tú resucitaste entre los muertos, dándonos una esperanza eterna, una esperanza de gloria. Te agradecemos, Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús. Amén.